Muy buenas gamers, como sabrán, los periféricos son una parte importante para los que le vamos a dedicar un buen rato todos los días a la PC, sea tanto para estudiar, trabajar, editar o simplemente para viciar un poco. Desde el mouse, los auriculares o el teclado son accesorios que nos van a dar ese plus que por ahí nos está faltando para mejorar o destacarnos en los juegos. Por eso quise hacer este listado con los periféricos más económicos pero que cumplen muy bien su función, sobre todo para aquellos que están empezando o quieren subir un poquito el nivel y mejorar de alguna forma, y obviamente no quieren gastar una fortuna. Así que sin más vueltas te dejo con la intro, pero antes acordate de suscribirte. A partir de ahora voy a estar haciendo una comparativa entre unos teclados y unos auriculares Redragon contra unos auriculares y unos teclados de la marca BSG, que yo considero que son dos marcas que cumplen bastante bien con esto de precio y calidad para los usuarios y que las encontramos en el mercado argentino a un precio bastante bueno para lo que ofrecen, sobre todo estos productos que les voy a estar diciendo ahora. Antes que nada quiero comentarles sobre la marca BSG, que es una marca que llegó a Latinoamérica hace relativamente poco y hace mucho menos llegó a la Argentina. Vienen ofreciendo productos bastante baratos, por así decirlo, para lo que es el mercado argentino del día de hoy. Encima ofrecen una calidad que es bastante buena y que sirve mucho para los que están arrancando o quieren dar un salto a una gama media para tener productos de mejor calidad. Así que ténganla en cuenta porque es una marca que viene rompiéndola en el mercado argentino. Bueno gente, para arrancar quiero recomendarles un teclado de BSG que se llama Pulsar. Este es de membrana, está fabricado con plástico ABS y tiene una placa metálica en el medio, que esto ofrece una mayor robustez y esto hace que sea una mejor construcción y que nos va a durar mucho más a futuro. Tiene buenas terminaciones y tiene una buena visibilidad de las luces RGB o de su iluminación. Te permite cambiar los colores de las keycaps para personalizarlo a tu gusto. Una de las cosas buenas que, aunque parezca algo simple, esto hace que la calidad hacia el usuario mejore, una buena experiencia. Viene con una pinza para extraer las keycaps. El cable es trenzado de 1,8 metros con conector de USB bañado en oro para una mejor conductividad. A este lo encontramos por 2.990 pesos argentinos y tengan en cuenta que siempre en la página de BSG van a poder aplicar algún descuento. Ellos mismos estaban ofreciendo un descuento por Navidad con un código, o hay varios youtubers o influencers que ofrecen descuentos para esta página poniendo un código, así que ténganlo en cuenta, son un 10-15% que sirven. Ahora vamos a pasar a un teclado mecánico 80%. Este se llama Quasar, es también de la marca BSG y lo podemos encontrar tanto en blanco como en negro. Tiene 88 teclas y tiene switch Autemu. Viene también con un extractor de keycaps, cuenta también con controlador de volumen, también tiene el conector USB bañado en oro para una mejor conductividad. El cable es trenzado de 1,8 metros y sus materiales son de plástico ABS con una placa metálica en el medio para mayor resistencia y durabilidad. A este lo encontramos por 5.500 pesos aproximadamente y recuerden que se pueden aplicar códigos de descuento para obtener un mejor precio del teclado. Por último, no quería dejar de traerles un teclado mecánico 60%. Este también es de la marca BSG y su nombre es Mintaka. Este cuenta con 62 teclas, tiene switch Kyle rojo que son muy parecidos a los Cherry MX y muchos dicen que son hasta mejores. Como dato de color les dejo que los switch red o rojos son uno de los más utilizados por los gamers, sobre todo en juegos FPS por su velocidad de respuesta. Los switch pueden ser los rojos, marrones o azul de este teclado. Está hecho de un material de plástico duro y resistente con keycaps de plástico ABS. Tiene un cable USB-C removible, que esto es muy bueno para transportarlo, y cuenta con un software para la configuración de teclas. Yo le encontré dos contras a este teclado. Una que no viene con el extractor de keycaps y la otra es que no cuenta con una placa metálica en el medio del teclado para que sea un poco más resistente y dure a largo plazo, y es todo de plástico. A este lo encontramos
por un precio de 6.490 pesos argentinos, y recuerden que también se le puede aplicar algún descuento desde la página de BSG. Otra opción de teclado de membrana es el Redragon K509, el Daius. Este tiene una retroiluminación de 7 colores. Desde las especificaciones dice que tiene un cable de goma, pero no dice de cuántos metros es. Está hecho de plástico ABS y una placa de aluminio en el medio que le otorga mayor resistencia y durabilidad a futuro. Es anti-salpicaduras y tiene teclas hechas de plástico ABS reforzado y grabado con láser. Este teclado es una muy buena opción para los que no desean un teclado mecánico o no les interesa ir por un teclado mecánico, pero quieren tener un setup un poco más estético gracias a las luces RGB y a la fachada que trae este teclado. A este lo encontramos por 2.294 pesos argentinos. Y como teclado mecánico 80% de la marca Redragon, les traigo el Kumara, el K552. Este es uno de los más conocidos de Redragon de esta línea. Viene con switch Autemu Blue, cuenta con un cable de 1,8 metros, un USB enchapado en oro para mejor conductividad. Lo único que a mí no me llama tanto particularmente, pero esto es decisión de cada uno, cuenta con un solo color, es monocolor, tiene solo color rojo las teclas. Se le puede dar un efecto de respiración o algún que otro efecto, pero siempre de color rojo. Es anti salpicaduras y si se llega a caer algún líquido lo drena por la parte posterior del teclado. Creo que como teclado mecánico 80% es una buena opción, tanto por su tamaño, por la velocidad que podemos oprimir las teclas gracias a los switch Autemu Blue y por el precio. A este lo encontramos por 4.349 pesos argentinos. Ahora voy a hablarles un poco sobre los auriculares, sobre todo gamers. Para la compra de unos buenos auriculares hay que tener dos factores en cuenta. Una, que el sonido sea bueno, y dos, que el micrófono sea aceptable la calidad que tenga. No sé si vamos a encontrar un micrófono bueno en el mercado, y si lo encontramos va a ser bastante caro. O sea que estuve buscando algo que combine estas dos cosas, un desempeño aceptable del micrófono y un buen sonido de los auriculares. No quiero aburrirlos con muchos datos técnicos, pero de los auriculares que encontré, casi todos o la gran mayoría, si no es la mayoría, si no me equivoco, van desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. Y esto está bien porque son las frecuencias que se maneja el oído humano para captar los sonidos. Otra cosa a tener en cuenta son los decibelios, que los marcan como una D y una B, que estos dB o decibelios son la sensibilidad que tienen los auriculares. Cuanto más decibelios tenga el auricular, a más volumen podrá llegar este, pero hay que tener en cuenta que a partir de los 120 decibelios es cuando el oído humano empieza a sentir una sensación de dolor. Bueno, para empezar con los micrófonos, quiero aclararles que voy a ir desde lo que a mi entender son una calidad un poco más de entrada o baja, y va a ir subiendo junto con el precio y va a ir aumentando de a poco la calidad. Para arrancar, el primero va a ser el Redragon H120 Ares. Este es uno de los más conocidos, que estuvo bastante de moda hace un par de años, pero hoy quedó un poco atrás por la calidad que ofrece, sobre todo en el micrófono. Este cuenta con 103 decibelios y tiene un cable de 2 metros, y lo encontramos a un precio de 1.749 pesos. Por el precio que lo encontramos, no deja de ser un auricular realmente muy bueno para los que están arrancando o los que quieren subir un poquitito el nivel y mejorar su audio, sobre todo para juegos FPS. Las opciones que siguen son bastante parecidas, pero varían un poco en la calidad del producto y en lo que ofrecen. El que sigue es el Trasceiva Gaming. A este lo encontramos por 1.790 pesos. Este cuenta con 105 decibelios de audio, 1,80 m de cable, y el micrófono cuenta con 100 Hz a 10.000 Hz. Y ahora pasamos a otro de la marca Trust, que son los Quasar. Estos dicen que no son específicamente para gaming, pero la verdad que tienen una buena calidad de sonido y el micrófono funciona muy bien, o bastante bien te diría. A estos los encontramos por 2.102 pesos aproximadamente. Más o menos las especificaciones son: el micrófono va desde los 30 Hz hasta los 16 kHz. El sonido del auricular es de 108 decibeles, tiene un cable de 2
3.5 metros. Y ahora viene uno que es bastante bueno por lo que ofrece y por el precio sobre todo, es el Redragon H220, el Themis. A este lo encontramos a un precio de 2.680 pesos, tiene 117 decibelios de sonido en los auriculares, un cable de 1,8 metros, el micrófono tiene una sensibilidad de menos 38 decibelios. Uno que le hace una competencia directa a este Redragon es de la marca BSG, que es el Kuiper. A este lo encontramos por 2.990 pesos, viene con conexión de jack 3.5 milímetros, USB para la iluminación. Tiene un cable trenzado que no muchos de los anteriores tenían esta característica para más resistencia, de 2 metros de largo. El micrófono va desde los 100 Hz hasta los 10 kHz, que se escucha bastante bien, y viene con un filtro anti-pop. Tiene control de muteo en el micrófono. Y por último, uno que ofrece una calidad bastante buena, por no decir muy buena, son los Arcan, también de la marca PSG. Estos los encontramos un valor de 3.990 pesos. Cuenta con un sonido 8D, un diseño que es full cobertor de oreja, cable trenzado de 2 metros, conector USB, tiene sonido 7.1 virtual y el micrófono tiene una sensibilidad de menos 42 decibelios. A mi entender, una de las mejores opciones, junto con el Redragon H220 y con el Kuiper, que a mí me gustó bastante. El Kuiper, la verdad, es uno de mis favoritos de esta lista, por el precio y por las características que ofrece. Y si pueden, vean alguna review sobre este auricular, que suena bastante bien el micrófono y el sonido. Bueno chicos, hasta acá el video. Si les gustó, dejen un me gusta y por favor compartan con sus amigos, que me ayudan muchísimo. Si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas, así me das una mano a seguir creando contenido. Si querés ver otro tipo o estilo de video, déjamelo en la caja de comentarios, así puedo hacer el próximo sobre algo que te guste más. Muchas gracias por estar del otro lado, los saluda Lucky y acordate de seguirme en mis redes.